Ya, con este video vamos a tratar de explicar qué pasa con las tensiones en una reunión. ¿Sí? Existe esta imagen y la consideramos como real, pero en realidad nos podríamos cuestionar cómo es que ocurre que si tenemos una carga de un 100% en esta parte, ¿cómo es posible que, digamos, sea lo mismo en el resto de las tensiones? Ahora vamos a ver aplicando un poquito de física. Bueno, vamos a ponernos en uno de los casos donde este ángulo es de 60 grados. Y eso lo vamos a tratar de demostrar a través del llamado teorema de Lamy, que lo único que hace es utilizar razones y proporciones. Bueno, una de las cosas que tenemos que tener en consideración es que una circunferencia forma 360 grados. Por lo tanto, si nuestro ángulo de 60 grados es el que está formado entre las tensiones que ocurren por la reunión, digamos, a esta rama le vamos a llamar tensión y a esta otra rama también tensión. Ahí vamos a explicar qué es lo que ocurre dentro de una cuerda cuando está sometida a tensión. Bueno, teniendo entre estas dos ramas un ángulo de 60 grados, para completar el resto de la circunferencia tenemos 300 grados. Entonces 300 grados más 60 grados nos da 360. Y bueno, como tenemos 300 grados, nosotros vamos a asumir que la tensión o la fuerza con que está cargada esta reunión está justo al centro. Por lo tanto, nos separaría este ángulo de 300 grados en dos ángulos de 150 grados cada uno. Y de esa forma, nosotros podemos ya establecer lo que es el teorema de Lamy, donde nos dice que la fuerza que está hacia abajo, partido por el seno del ángulo que es contrario a esa fuerza, es igual a la tensión partido por el seno del ángulo contrario a esa tensión, y eso aún así va a ser igual a la tensión partido por el seno del ángulo contrario a esa tensión. De esa forma conformamos lo que es el teorema de Lamy. Al final lo que hace es buscar una proporción. Entonces, ocurre que como este elemento y este elemento son iguales, solamente vamos a considerar este punto de acá. Antes de hacer un cálculo cualquiera, tenemos que considerar que estas fuerzas, yo les he llamado T, que es la inicial de tensión, ya que va a estar sometido a una tensión, son iguales. ¿Por qué? Porque dentro de la reunión, toda la reunión es un mismo elemento. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo esta cuerda, digamos, es un solo elemento, entonces yo cargo aquí al medio, voy a someter todo este elemento a la misma tensión. Por eso estas dos tensiones son iguales. Voy a tener tensión en esa dirección y tensión en esa dirección. Entonces, veamos qué resulta del teorema de Lamy. Dijimos que íbamos a dejar fuera este elemento ya que es igual al anterior que tenemos. Entonces nos queda algo así. Nos estamos diciendo que F es igual al seno, F partido por el seno 60 es igual a T partido por el seno de 150. De aquí nosotros despejamos T, tomamos el seno y lo pasamos multiplicando al lado del F. Y nos queda
que T es igual a F por el seno de 150 partido por el seno de 60. Si nosotros vamos esto a una calculadora, bueno, nos va a faltar un dato antes. Vamos a considerar que la fuerza F, la carga F, va a ser de 100 kilos, 100 kilogramos. ¿Por qué decido usar 100 kilogramos? Porque eso lo vamos a poder comparar directamente con un 100%. Entonces vamos a tener un valor muy cercano a lo que es ese 58%. No va a ser exactamente ese valor, pero sí el valor va a ser muy, muy cercano. Estos valores están aproximados. Bueno, entonces asumamos que la fuerza F es de 100 kilogramos. Entonces, ¿cuál va a ser esa tensión? Va a ser 100 por el seno de 60, perdón, el seno de 150. Todo eso partido por el seno de 60. Si nosotros metemos eso en la calculadora, nos da el siguiente resultado. Son 100 por el seno de 150 dividido en el seno de 60. Entonces, la tensión T es igual a 57,73 kilogramos. Efectivamente es un valor muy cercano a 58. Si queremos eliminar los decimales, lo podemos aproximar a 58. Entonces, ¿qué ocurre? Esta carga que va hacia abajo, vamos a limpiar un poquito la pantalla. Esta carga que está yendo hacia abajo, que podríamos así asimilar que es el peso del escalador, la masa del escalador más bien, tiene que ser soportada por la reunión. Y en la reunión se va a generar una tensión en esa dirección, en dirección a una de las chapas, y la misma tensión en dirección a la otra de las chapas. Vamos a ver qué pasa en los otros casos. Aquí, bueno, vamos a seguir asumiendo, lo único que cambiamos es el ángulo. Entonces, por razón y proporción, vamos a ir a estos cálculos. Entonces, si nosotros ya dijimos que la fuerza F es igual a 100 kilogramos, vamos a tomar esos 100 kilogramos y reemplazarlo acá y hacer el cálculo a través de la calculadora. Entonces, la tensión es igual a 100 kilogramos por el seno de 135. Ahora cambió el ángulo porque al ser mayor al 90, también se tiene que reducir los ángulos que lo acompañan. Finalmente, la suma de estos ángulos tiene que ser 360 grados para cumplir los 360 grados que tiene una circunferencia. Y esto está partido por el seno de 90. Eso es, vamos a ingresar este valor a la calculadora. Setenta 71 kilogramos. Nuevamente, si queremos eliminar los decimales, lo tendríamos que aproximar y eso nos da un valor de 71 kilogramos. Efectivamente, aquí tenemos 71 kilogramos en esa dirección y 71 kilogramos en esa dirección.
De esa forma se reparte el peso del escalador a las dos ramas de la reunión. Veamos qué pasa en el último de los casos, que nos dicen que el ángulo está más abierto. Digamos, si nosotros tenemos 100 kilos acá, nos están diciendo que cuando tenemos ese ángulo más abierto, vamos a tener también aquí 100 kilogramos en cada una de estas ramas. 100 kilogramos. Bueno, al final, ya sea en la cuerda, en la cinta que tengamos, la cinta va a estar sometida solamente a los 100 kilogramos. Ahí lo que van a sufrir van a ser las chapas. Las chapas, los anclajes al muro van a ser los que van a estar cargados con 100 kilogramos cada uno. Al final la cinta está resistiendo los 100 kilogramos en total. Bueno, hagamos el cálculo. Bueno, este cálculo es un poquito más sencillo, porque matemáticamente ocurre lo siguiente. Como el teorema de Lamy nos entrega esas proporciones, nosotros podemos, bueno, eliminar este de acá y trabajar con lo que tenemos a la izquierda y despejar lo que es la tensión para saber cuánto es. Bueno, y tenemos ese despeje y llegamos a esta fórmula matemática. Ahora, ocurre que el seno de 120 es lo mismo que tener el seno de 120, por lo tanto nosotros, como estamos trabajando con fracciones, podríamos eliminar eso. Y decimos inmediatamente que la fuerza es igual a la tensión. Efectivamente, si la fuerza es de 100 kilogramos, la tensión también va a ser igual a 100 kilogramos. Estos son kilogramos. De esa forma, digamos, podemos revisar qué pasa con la tensión en la reunión, cómo varía según el ángulo. Entonces, bueno, eso es estas imágenes uno los puede encontrar en algunas esquemáticas donde salen explicados. De hecho, esas salen de Petzl. Y yo quise agregar una nueva condición. ¿Qué pasa si separáramos aún más las chapas y el ángulo fuera mayor aún? Bueno, ahí rápidamente yo había preparado digamos, los valores, cómo varían estos ángulos, y vamos a hacer rápidamente ese cálculo. Entonces nos dice que la tensión, y vamos a seguir asumiendo que la fuerza es de 100 kilogramos, imaginándonos un escalador de 100 kilogramos, va a ser 100 por el seno de 115 partido por el seno de 130. Y eso es. Voy a llevar a la calculadora. La tensión en este caso es de 118,31 kilogramos. Aquí, digamos, la tensión superó a la fuerza, la carga que hace el escalador. O sea, de esto que acabamos de ver, podemos concluir que a medida que nosotros más separamos, abrimos este ángulo, más tensión se van a llevar, digamos, nuestra reunión, y más tensión se van a llevar cada una de las chapas de la reunión. Entonces, para quitarle un poquito del esfuerzo que están haciendo
la cinta, el quad, el cualet, la cuerda y las chapas, hay que procurar que el ángulo de separación de la reunión sea el menor posible. De esa manera, digamos, estamos quitando un poquito de carga a las chapas. Hay otra forma en que podemos explicar esto, que es a través de la descomposición de vectores. Recordemos que los vectores son estas representaciones de lo que son las fuerzas y las tensiones. Son estas flechitas que nosotros descomponemos. Aquí yo nuevamente me puse en el ejemplo de un ángulo de separación de 160 grados. Ahora, vamos a trabajar específicamente con esta parte de la reunión. Solamente para, para poder explicar cómo se descomponen los vectores. Bueno, respecto a la horizontal, esta tensión forma un ángulo que nosotros le llamamos alfa. O le podemos poner el nombre que queramos, pero en este caso le llamamos alfa. Y esa tensión tiene una componente en el eje X y otra componente en el eje Y, que prácticamente nosotros trabajando a través del teorema de Pitágoras podríamos, digamos, sumar los catetos al cuadrado y obtenemos la hipotenusa. Esa es una de las formas que las podemos calcular. Sin embargo, no sabemos cuánto valen los catetos, sabemos solamente cuánto vale la hipotenusa. Bueno, pero aquí lo interesante es conocer esta componente Y. Vamos a ver por qué. Bueno, y por trigonometría, nosotros vamos a tener que la componente X, digamos, este vector que está en el eje X, es lo mismo que tener la tensión por el coseno del ángulo. Mientras que la componente Y es lo mismo que tener la misma tensión por el seno del ángulo. De esa forma se nos forma, digamos, la descomposición de estos vectores. Digamos, cada una de estas tensiones, que son las mismas, pero son distintos vectores, tiene una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Y con eso lo que acabamos de hacer es descomponer el vector de la tensión. Ahora, si nos fijamos, el vector F de la fuerza solamente tiene una componente vertical en el eje Y. Ya, veamos qué pasa en el eje horizontal. Nosotros solamente vamos a tomar las componentes de las tensiones que están en el eje horizontal. Por lo tanto, con eso vamos a decir que la tensión que va hacia la izquierda es igual a la tensión que va hacia la derecha. De esa forma, ocurre que la reunión no se mueve. Si, digamos, una de estas tensiones fuera mayor, la reunión se estaría moviendo hacia un lado. Digamos, para que esto esté en un punto fijo, digamos, tiene que estar haciendo la fuerza en direcciones contrarias y tienen que ser iguales. Y en el eje Y ocurre lo siguiente. Tenemos la fuerza que está en vertical, que la tenemos dibujada acá, y tenemos las dos componentes en vertical, de la tensión que va hacia la derecha y de la tensión que va hacia la izquierda.
cada uno de sus componentes verticales. Ahora, para que, digamos, la reunión pueda soportar la fuerza F del escalador, se tiene que cumplir que esta fuerza es igual a la suma de estas tensiones. Digamos, las dos tensiones están soportando esta fuerza, por lo tanto están haciendo la misma carga hacia arriba. Por lo tanto tenemos dos tensiones que van hacia arriba. Y eso quiere decir que la fuerza es igual a 2 veces la tensión. Pensemos que si nosotros dijimos que la fuerza es igual a 100 kilogramos, y eso es igual a 2 veces la tensión en la vertical, la tensión en el eje Y, quiere decir que la tensión en el eje Y, la tensión vertical, esta de acá, es igual a 100 dividido en 2. Y eso es igual a 50. 50 kilogramos. Entonces, si tenemos, o sea, explicándolo de otra forma, si tenemos una fuerza, una masa escalador de 100 kilogramos, tengo que soportarla con una tensión de 50 kilogramos más una tensión de 50 kilogramos. De esta forma yo igualo la fuerza y soporto los 100 kilogramos. Bueno, como nosotros dijimos y revisamos recién, que la tensión, la componente vertical de la tensión, la tensión en el eje Y, es igual a la fuerza partido por 2. Y dijimos que esto iba a ser igual a 50 kilogramos. Ahora, ocurre también que, como dijimos anteriormente, la componente I de este triángulo que nosotros formábamos, de un ángulo alfa, iba a ser igual a la tensión por el seno del ángulo. Y si nosotros despejamos este seno del ángulo y lo pasamos dividiendo, nos queda que la tensión es igual a la componente vertical de la tensión, a esto que tenemos acá, partido por el seno del ángulo. Entonces, aquí es importante ver cuánto vale este ángulo. Nosotros dijimos que si trabajábamos con el ángulo de separación de 120, bueno, el otro ángulo también iba a ser de 120. Sin embargo, este ángulo no es 120, sino que es, lo voy a dibujar de nuevo, no es 120, es 120 menos 90. ¿Por qué? Porque este ángulo de acá tiene 90 grados. Estamos haciendo la comparativa respecto a la horizontal, no a la fuerza. Por eso le restamos estos 90 grados. Y eso nos da 30. Este ángulo, lo vamos a dibujar de nuevo mejor para limpiar un poquito. Este ángulo de acá es de 30 grados. Entonces tenemos la tensión será igual a la componente en I partido por el seno del ángulo. Y nosotros dijimos que la tensión I es de 50 kilogramos y el ángulo es de 30 grados.
llevando esto a la calculadora, sería 50 partido por el seno de 30. Y eso es exactamente 100. Ahí tenemos otra forma de explicar que esta tensión es exactamente igual a la fuerza. Esto es cuando este ángulo es de 120 grados. La separación de las tensiones que se forman en la reunión, de las dos ramas que se forman en la reunión, es de 120 grados. Eso es. Bueno, muchas gracias. Eso es simplemente la explicación o dos formas de explicar que esto se cumple y por qué es así. Muchas gracias.